Seguimos aquí en Atención País y vamos a estar conversando con el ministro de Vivienda y Edificación, Carlos Bonilla. Hermano, un placer tenerte por aquí. Primero, darte las gracias por estar aquí. Yo sé que tú estás ocupado. 2 años después de la creación del Ministerio de Vivienda, ¿qué podríamos estar exhibiendo en este momento? Bueno, lo primero es aprovechar la oportunidad para saludar a los amigos que nos están viendo por la pantalla, a ti por la invitación. Mira que vine hoy ensacado, que Sí. Normalmente no me pongo saco, eso es porque tampoco podía dejarme, ¿verdad? Apabullar. No, posible. Y nada, muy contento de lo que hemos podido lograr en este tiempo que tenemos de gestión, de la mano del presidente Abinader, con sus directrices y tratando de implementar su política, principalmente de vivienda. Hemos entregado un récord histórico de viviendas. Hemos entregado ya casi 5.500 viviendas nuevas, que para que tú tengas una idea, en 8 años de la gestión pasada se entregaron menos de 5.000 viviendas. Y nosotros, Durante 8 años, el gobierno de la hoy oposición se entregaron menos de las viviendas que se han entregado en estos 2 años. en su proyecto más emblemático, que fue Ciudad Juan Bosch, Sí. se entregaron menos de 5.000 viviendas. Y nosotros, sí, en el proyecto más emblemático de este gobierno, que es Mi Vivienda, que es el proyecto que nosotros dirigimos en el ministerio, pues nosotros hemos entregado en 3 años 5.500 viviendas, lo cual son unos números comparados con lo que se ha hecho anteriormente que son muy buenos. Estamos hablando de un impacto de más de 20.000 personas, o sea que se está reduciendo más que antes el déficit Habitacional. cuantitativo de viviendas. En cuanto al cualitativo, que son las viviendas que hay que reparar, las existentes, hemos reparado ya casi 50.000 viviendas nuevas, que estamos hablando ya más de 200.000 personas en un periodo también muy corto y no se compara con lo que se hacía antes. O sea, el presidente Abinader es el presidente que más viviendas nuevas ha entregado y el presidente que más viviendas ha reparado. Eso es solo en cuanto a la política de vivienda. Pero también nosotros tenemos otras responsabilidades, como lo son la construcción de hospitales, la construcción de recintos de las UASes, Sí. y en fin, todo tipo de edificaciones, porque somos el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, y ahí también podemos mostrar unos resultados interesantísimos. Yo tuve, Carlos, entrevistando la semana pasada a Mario Lama y hablaba sobre precisamente las entregas y remodelaciones de hospitales. O sea que tú invitaste a Mario primero que a mí. Bueno, hermano, usted estaba muy ocupado para venir. Oye. Entonces resulta que frente a eso, a mí me gustaría saber cuáles son esas obras emblemáticas de los hospitales que a través del Ministerio de la Vivienda y Edificación se han entregado, tanto de las reparaciones como de los hospitales, si hay hospitales de eso que pudiéramos decir que son hospitales. Yo recuerdo perfectamente que habían centros que no se habían inaugurado por las condiciones que sea. Sí, mira, todas las obras, la mayoría de las obras hospitalarias que nosotros estamos haciendo es una continuidad de Estado. Claro. Son obras que ya estaban avanzadas en un porcentaje, algunas mínimas, y pues nosotros le hemos dado continuidad respetando esa situación. Te puedo mencionar, por ejemplo, el Hospital de Boca Chica, que nosotros lo terminamos a principio de gestión. Te puedo mencionar el Hospital Padre Villini, que es una obra muy importante y que me tocó a mí de cerca, porque en ese hospital fue que se conocieron mi padre y bueno, pues me tocó a mí repararlo. Qué bien. Sí, aparte de que es un monumento, es un edificio histórico y había que preservarlo de una manera, no se podía hacer una construcción cualquiera. Entonces yo te invito a que tú vayas allá si no has ido. Eso parece un museo ahí, de cómo nosotros lo reformamos,
lo reforzamos estructuralmente porque es una edificación vieja para que tuviera el resguardo que debe de tener un hospital. Y bueno, los equipamos completamente y ya recientemente lo visité, que tiene un tiempo de inaugurado ya, y se han hecho más de 400.000 procedimientos diferentes, en los diferentes tipos de servicios que ellos dan. O sea que el hospital le está sirviendo mucho a esa región del país, que es el único hospital de esa región, la región sur, Sí. pero también es un hospital de referencia nacional. También te puedo mencionar el Hospital de Esperanza, que lo entregamos este año, el Hospital de Villahermosa, el Hospital de Verón y el Hospital Mario Tolentino Dip, que lo entregamos recientemente, lo están abriendo por fases, el SNS. Es un hospital de más de 200 camas y muy necesario para ese municipio de Santo Domingo Norte y para el municipio de ¿En Santo qué etapa Domingo está Este. Ese está entregado ya. Ya te lo entregaron. Este está entregado. Totalmente equipado, un hospital que en prácticamente 10 años solo se avanzó alrededor de un 20% del hospital y nosotros en 3 años avanzamos el 80% del hospital y ya está listo. En total hemos entregado más de 500 camas hospitalarias, hemos puesto a funcionar más de 500 camas hospitalarias y eso significa más personas que pueden ir a emergencia y recibir atenciones, eso significa más madres dominicanas que puedan ir a dar a luz a esos hospitales, más operaciones, más quirófanos, o sea, más salvar vidas. Claro. Mario me decía que dentro de esas remodelaciones, dentro de algunos de esos hospitales, había unidades de pie diabético, unidades de quemado, etcétera. ¿No podrías tú hablar de eso? Sí, dependiendo del hospital y dependiendo del área donde se encuentra el hospital, Claro. los servicios son diferentes. Por ejemplo, puede ser que en el este, como hay mucho más accidentes por las carreteras y hay más turistas y hay más movimiento y tráfico de personas, pues se necesita una unidad de trauma mucho más robusta y unos quirófanos con quizás unos aditamentos, unos equipamientos mucho más sofisticados, por ejemplo, paroscopía y ese tipo de cosas, que puedan ayudar a hacer a salvar vidas de esa manera. Por ejemplo, en otro lugar hay muchas personas que le da diabetes, o sea, eso depende de los estudios claro que que hacen, sí. y se hacen los servicios de acuerdo a la necesidad de la población. O sea, que cada hospital tiene su particularidad diferente. Por ejemplo, en el Villini hay un área de diálisis muy importante para el país, porque mucha gente viene a dializarse de lugares diferentes del país, y bueno, pues se le da un énfasis prioritario a ese servicio. Y en fin, hay muchos servicios diferentes que se dan en los hospitales, pero eso viene desde un diseño que se hace, que pueda ser habilitado por el Ministerio de Salud Pública, que reúna las condiciones para que cuando habiliten el hospital, ahí es que los seguros pueden pagar. Si el hospital no está habilitado, el seguro no paga porque no tiene la licencia necesaria para garantizar que ahí se va a dar un buen servicio. Entonces los seguros no pagan, todo eso es subsidiado por el Estado. Claro. Te puedo decir que más del 80% de las infraestructuras médicas que nosotros encontramos no tenían habilitación. Y nosotros todos los hospitales que estamos entregando, lo estamos entregando con su certificado de habilitación para que ese dinero sea un ahorro para el Estado. Carlos, recuerdo del principio, inclusive en la precampaña, siempre el presidente Luis Abinader hablaba acerca del tema de la permisología. Un tema que aparentemente no era algo importante. Él creó conciencia de la importancia de la creación de ventanillas únicas para, bueno, y con su plan de burocracia cero, y sobre todo en lo concerniente al tema de la construcción. Es un problema, y había sido un problema durante muchos años, este tema. ¿Qué está haciendo el ministerio con respecto al tema de la ventanilla única
para la construcción del sector privado? Mira, el sector privado aporta el 85% del Producto Interno Bruto del país. Eso es mucho. Bastante. Eso es un estado que en otros países podría ser más del 50% del Producto Interno Bruto, o sea que el estado tiene mucho que ver con cómo se motoriza la economía, pero en este país es una economía diversa, impulsada por la confianza y por lo que hace el sector privado. Si el sector privado tiene las reglas claras, las condiciones y siente confianza en la gestión gubernamental y principalmente en el presidente, pues ese 85% pues va a trabajar en favor de que la creación de empleos y del aporte al Producto Interno Bruto. Y una parte fundamental de la creación de empleos es pues el sector construcción, que aporta entre un 12 y un 15% del Producto Interno Bruto. O sea que es uno de los sectores que más aporta a la economía del país. Y todo eso se mueve a través de construcciones y de licencias de construcciones, que es lo que te permite que el Estado verifique que cualquier construcción que se vaya a hacer, pues reúna las condiciones para que ahí puedan habitar personas, para que ahí se puedan utilizar edificaciones que sean seguras, en fin, todo tiene que pasar por ahí. Y agilizar ese proceso, pues significa eso, que se agiliza la economía y se agiliza la creación de empleos, y eso puede significar que una familia tenga con qué comer, Claro. o que no coma. Claro. O sea que eso es muy importante. Eso tiene que dársele un carácter, y quizás es más importante, de los trabajos más importantes que, por ejemplo, yo tengo. Que eso se agilice, pero claro, garantizando la seguridad de las personas que van a utilizar esas edificaciones. Te puedo decir que nosotros rompimos récord en el otorgamiento de licencias el año pasado. Te puedo decir que hubo una reducción de un 24% en los tiempos para emitir esas licencias de construcción. Vamos a graficar, Carlos, un poco esto. Anteriormente, antes de tu llegada al ministerio, ¿cuánto se tomaba un permiso de esto? Bueno, eso depende. Obviamente que depende del tipo de construcción. Pero te puedo decir que 120 días, 160, dependiendo de la complejidad del proyecto. Pero ese promedio de tiempo, ¿verdad?, se ha reducido en más de un 24%, que es lo esencial. Y lo vamos a seguir reduciendo. Todo el tiempo vamos a ir en miras de seguir mejorando, porque hemos implementado una cultura de atención al usuario y de que a las personas que trabajan en el ministerio le importa que tu proyecto siga adelante, porque eso crea empleos y eso aporta al país y aporta a la economía. También hemos creado, el presidente es el ideólogo de este proyecto de la ventanilla única, donde a través de un software se le puede dar seguimiento a la solicitud de licencia del proyecto en todas las instituciones, porque está interconectado, están interoperadas todas las instituciones. Entonces eso es muy provechoso porque ahorra mucho tiempo y dinero de traslado de esas personas, y le puede dar seguimiento constante al proyecto, y si hay alguna notificación, pues se hace de manera electrónica para que subsane algo del expediente. Pero el constructor ve este procedimiento. Es una plataforma que es de comunicación entre el ministerio, entre el revisor y el interesado o el que está sacando la licencia, donde se pueden comunicar de una manera rápida y subsanar cualquier problema a través de la plataforma. Tú tienes que subir un documento, tú lo subes en la plataforma. Sin necesidad de mudarse un día entero en un ministerio. Claro. Y sin necesidad de estar llevando papeles de un ministerio a otro, porque hay muchas instituciones que convergen entre sí, y que para yo darte la licencia, por ejemplo, tú tienes que tener el permiso de medio ambiente. Y así el medio ambiente, por ejemplo, ve que se agotaron estos procedimientos, que falta tal cosa. No solo eso, hay muchos documentos que pide, por ejemplo, medio ambiente, que ya nosotros lo pedimos. Entonces ellos sacan los documentos de la plataforma, porque ya nada más lo tiene que poner una vez. No tiene que llevar, por ejemplo, una copia de una cédula 2 veces,
una para el Ministerio de la Vivienda y otra para Medio Ambiente, porque ya tú la tienes. Ya está en el otro ministerio. Y ya Excelente. está en la plataforma. Bueno, después de la pausa seguimos conversando con Carlos Bonilla, ministro de la Vivienda. No le cambie. Seguimos conversando aquí con el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, en Atención País. Una de las cosas que también el presidente hablaba en varios discursos, no solamente de campaña, sino ya siendo presidente de la República, era la incrementar la construcción, arreglos de las diferentes universidades de la UAS, en diferentes localidades. Y a mí me gustaría saber en qué anda eso. Se prometió inclusive en algunos sectores edificación ya de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y nos gustaría, oye, estamos hablando de muchos estudiantes y además de gente que vive de la universidad, que monitoriza la parte de la economía del país. A mí me gustaría realmente que tú nos hablaras de esto. Mire, esos son proyectos interesantísimos porque son extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en las diferentes provincias y permite que los habitantes de esa provincia, los estudiantes, no tengan que trasladarse a otras provincias para poder recibir la educación que pueden estar recibiendo en su misma provincia. O sea que eso le ahorra tiempo de traslado, le ahorra recursos, pero también le ahorra tiempo con su familia y que pueden mantener su mismo trabajo. O sea, y eso aumenta muchísimo la calidad de vida, porque no tiene que estar en un carro o no tiene que estar viviendo, alquilando un hogar, puede estar viviendo en el mismo. O sea que ese es un proyecto que de verdad cambia la vida, puede cambiar la vida de muchas personas en la provincia. Estamos haciendo centros en Cotuí, en Atomayor, en Neiva, en Baní, en Asua y en Santiago Rodríguez. En este año vamos a entregar, que eso lo empezamos en esta gestión, eso fue un proyecto ideado por el presidente. Vamos a entregar Baní, vamos a entregar Cotuí y Atomayor. Ya, o sea, dando resultados Baní, de lo que es ese proyecto. Cotuí y Atomayor. Correcto. Y el año que viene... ¿Son remodelaciones? No, son proyectos de son cero. proyectos recientes. De cero. Diseñado por nosotros, menos Atomayor, menos ese. Pero todos los otros después fueron empezados por nosotros, diseñados por nosotros, en combinación con la UAS, obviamente, y nosotros lo vamos a entregar antes de que se termine la gestión, o sea, todos los proyectos. Por lo menos esta primera etapa de la gestión. Esta primera etapa de la gestión, sí, tú sabes que sí. Sí, claro que sí. Después vamos a hablar un poquito de política también. Frente a todo esto, ¿hay una proyección adicional a esto que tú acabas de mencionar en otras provincias? No, esas son las provincias que nosotros hemos empezado, sí, en Santo Domingo Este, en ese municipio tan importante, sí, para el país. Bueno, el primer municipio más grande, sí, el más grande. El más grande. Nosotros tenemos diseñado ya, y el año que viene posiblemente vamos a licitar ese centro para que esas personas de Santo Domingo Este, un municipio tan grande, no tengan que trasladarse a la UAS de aquí. Y eso significa también entaponamiento que se reduce, porque ya tú te das servicio, ya tú te das clase en tu propio municipio, no tienes que trasladarte. Eso es un ahorro importante para el país en muchos sentidos. Y yo estoy muy contento de ser parte de este proyecto, que el presidente me haya puesto esa responsabilidad, aparte de las demás. Y ya vamos a estar dando resultados. Me gustaría contarte también algo que sacamos nuevo en términos de permisología, que fue los supervisores privados. Ahora, cuando tú tienes tu licencia de construcción, tú puedes contratar a una empresa certificada por nosotros para que te supervise la obra y envíe esos informes al ministerio. Antes, por ejemplo, tú tenías que, con un supervisor del ministerio, que te supervisara la obra, y muchas veces, por ejemplo, esos supervisores estaban copados de trabajo. Así es. Bueno, y ahora más todavía. Y ahora más por la cantidad de construcciones que claro, están haciendo, en base a la confianza que le tiene el sector privado a este gobierno.
Pero ahora tú puedes, por ejemplo, diseñar un proyecto, aprobar los planos estructurales, que es una de las cosas más importantes, entre otras cosas, tener un inicio de obra en prácticamente 2 o 3 meses, y con un supervisor de esos que tú contrates, que le dé seguimiento a tu obra, tú puedes ir sacando las otras partes de la licencia, pero empezar la construcción en 2 o 3 meses. Eso es un palo para alguien que está cogiendo préstamos, para alguien que está formulando un proyecto, para alguien que tiene que pagar empleados, colaboradores, y eso ahorra mucho dinero y dinamiza mucho la economía. Y eso fue algo que sacamos hace un mes. O sea que quería darle esa buena noticia a las personas que no lo sabían y que nos estaban escuchando, que eso es una metodología que pueden utilizar para dinamizar sus proyectos. ¿Cuáles serían como los requisitos de esa persona o empresa de construcción o de ingeniero para accesar a tener esa posibilidad de ser supervisor de obras del Estado? Se hizo un proceso de convocatoria donde las empresas y personas físicas se inscribieron, tuvieron que enviar varios requisitos y entre ellos coger un examen que nosotros le dimos. Le dimos un examen de todo lo que implica los conocimientos de ser un buen supervisor para que nosotros tener la confianza de que son gente responsable, que saben lo que están haciendo. Y las personas que son supervisores pasaron ese examen y pasaron una entrevista que nosotros le hicimos también y cumplen con todos los requisitos para poder supervisar una obra de una manera correcta y muy profesional. Siendo las cosas así, a mí me surge, Carlos, una pregunta que normalmente no se le hace a un invitado, a un funcionario, a un ministro. Pero escuchándote este híbrido que tú estás haciendo de incorporar al sector privado a una institución pública, sobre todo como es el Ministerio de Vivienda, me parece algo sumamente interesante. Y que, como tú dices, va consono con el tema burocracia cero de la cual el presidente ha hablado tanto. ¿Te ha ayudado a ti, al ministro, tu experiencia en el sector privado? Porque lo que estamos viendo, y lo estamos viendo en pantalla, todas estas cosas que tú has estado hablando, de algo que en 3 años parecía como que era imposible lograrlo. Y obviamente que esto tiende a ir mejorando cada día más en la medida que pasa el tiempo. Entonces, reitero la pregunta. ¿Te ha beneficiado tu experiencia? ¿Ha servido tu experiencia en la construcción antes de tú ser ministro para todos estos proyectos? Bueno, yo creo que cuando uno entrevista a una persona para un trabajo, la experiencia haciendo ese trabajo, Claro. Es una de las cosas que tú más ves, ¿verdad? Porque tú puedes ser graduado, tú puedes ser muy bueno técnicamente, pero cuando tú tienes experiencia de trabajo, cuando tú tienes experiencia técnica de ese trabajo, cuando tú tienes experiencia manejando personal, manejando ese tipo de proyectos, cuando tú sabes cuáles son los problemas que se te pueden presentar y cómo solucionarlos, pues es muy evidente que eso lo que hace es ser más beneficioso para que tú le cojas el piso más rápido a esa función que tú estás desempeñando. O sea que básicamente lo que yo estoy haciendo ahora, que es administrando proyectos y de construcción, yo tengo mi vida entera haciendo eso. Claro. Y eso es un plus. Y los resultados están ahí porque Claro. uno no va a improvisar. ¿Cuántas viviendas que hay que entregar? 5,000, vamos a entregarlas. Para el presupuesto que tenemos sabemos cómo hacerlo. O sea que cada vez que alguien tiene experiencia y tú lo contratas para hacer un trabajo o tú lo designas para hacer un trabajo, pues yo creo que eso solamente puede ser positivo. Recuerdo que el presidente de la República hablaba de un proyecto o un plan que se llama Mi Vivienda. ¿En qué se encuentra, en qué etapa se encuentra? ¿Qué ha pasado con este plan? Bueno, eso es un plan muy interesante que fue ideado por este gobierno. Este plan para las personas, las familias que califican,
o sea, que no tengan una vivienda anteriormente y que ganen la familia menos de 70,000 pesos al año, al mes. al mes, 60,000 pesos al mes. 70,000 pesos al mes entre la pareja, el hombre y la El hombre mujer. y la mujer. Pueden acceder a este programa porque es solamente para personas que ganen menos de ahí, para garantizar que esos cupos sean para personas que lo necesiten. Si tú ganas mucho más de ahí, pues tú puedes comprar una propiedad en el sector privado normal. No, el gobierno de esas unidades le dona el 60% del valor de la vivienda y el otro 40%, mediante una alianza que hicimos con Banreservas, pues se lo financia Banreservas a una tasa fija por 6 años de un 8%, cuando sabemos que es bastante baja. que las tasas están mucho más altas de ahí. Claro. Eso significa que una persona que compre este mismo apartamento de 72 metros, por ejemplo, en el sector privado va a pagar, aparte del inicial, alrededor de 30,000 pesos al mes. Y con estas ayudas del gobierno más el préstamo del Banco de Reserva, pagaría alrededor de 11,000 pesos al mes, que es lo que muchas de estas familias pagan de alquiler en una vivienda así es, mucho más deteriorada. y en barrios todavía mucho más carenciados. Correcto. El tema del inicial, ¿cuánto sería aproximadamente? No, el tema del inicial, dependiendo de la unidad, son entre 75 y 120,000 pesos, pero tú lo pagas espaciado en el tiempo. O sea que más o menos tú puedes pagar esos mismos 11,000 pesos al mes Sí. para completar el inicial. Y ese es el programa que yo te digo, que hemos entregado ya más de 5,500 viviendas. O sea que todas esas personas, todas esas familias, son familias que no podían comprar una vivienda si no era con esa ayuda, ya tienen su vivienda, ya dejaron de pagar alquiler y por eso que pagan de alquiler están pagando por una vivienda propia y con su título, que antes eso no pasaba. Claro, que con eso puede Financiar. financiarlo, ponerle cosas que normalmente la gente le pone a su propiedad. Y obviamente que mucha gente está esperando saber cuándo será la próxima entrega. Vamos a hacer, hicimos un proceso de convocatoria donde se inscribieron 140,000 personas para acceder a estas viviendas. Ya ese proceso se completó. Ahora vamos a lanzar la segunda etapa del programa. Vamos a abrir el proceso de convocatoria para que nuevas familias se puedan inscribir y tener una vivienda bajo esas condiciones. Yo me imagino que si se inscribieron 140,000 la primera vez, por lo menos 500,000 se van a inscribir ahora en esta segunda convocatoria. Okay. Bueno, ¿cuándo estaríamos hablando del año 2024? ¿Cuántos se estarían entregando en el 2024? ¿Cuáles provincias serían beneficiadas con respecto al 2024 de estas viviendas? Nosotros tenemos pautado, entregar de aquí a diciembre 7,000 viviendas, o sea, llegar a las 7,000. Entonces, antes de que se termine la gestión, estamos pautados para entregar más de 7,544, que fue la promesa que hicimos junto con el presidente. Y eso lo vamos a lograr y lo vamos a superar con creces. O sea que el plan, los números, el presupuesto y la voluntad del presidente, porque esto es con presupuesto y con dinero y con voluntad que se hace, de que cada familia dominicana tenga una vivienda propia. Eso se está haciendo gracias a esa voluntad que tiene el presidente, primero de crear un ministerio y segundo de darle los recursos necesarios para que se construyan más viviendas que en ningún otro gobierno. Ya a la mitad de año, ya en los minutos que nos faltan, ¿cómo va la gestión presupuestaria del ministerio? Nosotros somos la institución, creo que, o una de las instituciones que tienen el presupuesto más un % de presupuesto ejecutado más alto. Nos adicionaron fondos en el presupuesto complementario por esta razón. Precisamente por eso. Precisamente por esto. Y somos el tercer Ministerio de la Vivienda con una efectividad más alta en la ejecución presupuestaria de la región completa. O sea que los números en cuanto a ejecución y resultados y entregas, todo eso está ahí. O sea que tenemos muchas cosas que mostrar. Carlos, gracias por venir.
Oye, yo nunca había hecho un programa, bueno, los 3 programas que he hecho. O sea, que yo soy el tercer programa. Este es el tercer programa. No puede ser así. Y me parece que ya nos están haciendo señas que tenemos que irnos, despedirnos, y me parece que pasaron 10 o 15 minutos. De verdad era un buen conversador, sobre todo cuando se habla de logros tan tangibles como los que hemos estado viendo. Gracias por venir, hermano. Y yo espero que no dure mucho en invitarme y que cuando venga me brinde algo, unos pastelitos, una cosa. No, ahora mismo le vamos a brindar a lo que le tiene Miguelito Medina ahí afuera. Gracias, Carlos. Señores, no hay tiempo para más. Será pues hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Siga con la programación de BTV 32. No le cambie.